Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Tele Santo Domingo y a este Ojalá Agropecuario. Tenemos a 3 autoridades del sector, algunos, 2 de ellos muy conocidos porque son contertulios de este canal y de este programa, prácticamente todas las semanas. Y tenemos hoy una nueva estrella. Aquí el diputado Rafael Abel, que es coordinador de la Comisión Agropecuaria de la Cámara de Diputados de nuestra República Dominicana. Como siempre tenemos también a Carlos Segura Foster y a Luis Yanguela. 3 autoridades del área agropecuaria en la República Dominicana con toda una vida caminada, echada en ese sector. Con ellos queremos hablar sobre eso precisamente, sobre agropecuaria, en un momento clave de la República Dominicana y sobre todo en un fin de año. Es decir, me gustaría que evaluáramos un poco qué es lo que pasa en la agropecuaria, ha ocurrido, pero sobre todo qué podemos nosotros esperar del 2023 que está ahí tocándonos la puerta, ya llegando, y que es importante que el pueblo dominicano sepa con qué se va a encontrar en un año tan complicado, tan comprometido. Quiero darle la palabra al diputado Rafael Abel para que sea él quien dé el comienzo a este programa. Bienvenido, diputado. Bueno, buenos días, Ramón, y buenos días a Luis y a Segura. Mira, no me gusta nunca iniciar una intervención con cosas negativas, pero eso es lo que el gobierno que no has tocado irradia. El presupuesto de agricultura para este año fue reducido en alrededor de 532 millones de pesos. Y tenemos en los 3 años, o los 3 presupuestos que ha podido elaborar el gobierno actual, este es el más reducido porque ha venido reduciéndose de forma vertiginosa en el año 2021, que fue prácticamente su primer gobierno, su primer presupuesto. El presupuesto fue de 18,000 millones. Entonces, ya en el tercer periodo, ya lo tenemos en 15,106 millones de pesos es el presupuesto de este año. O sea que nosotros, concomitantemente con eso, hemos ido reduciendo el presupuesto para la producción nacional y aumentando las importaciones. Para este año ha sido un desastre en términos agropecuarios a nivel nacional. Aquí se ha traído hasta mucho coco. Este año, un coco costaba en finca por lo menos 33 pesos y está a 12, porque han traído, regularmente las importaciones de coco andaban en los 600 toneladas por año. Este año han traído 16,000 toneladas, que era la cantidad de importaciones que había que traer, por ejemplo, en 15 años. La han traído un año, pero lo mismo ha sucedido con los pollos, que al mes de octubre habían traído ya 12 millones de unidades. O sea que las importaciones de 450 millones que se trajo aquí en el 2020, eso hoy anda, al mes de octubre andaba en los 1.200 millones de dólares. O sea que 3 veces. Entonces, así como han bajado 3 veces el presupuesto de agricultura, así mismo, si usted no siembra, no tiene un plan, porque el Ministerio de Agricultura no tiene planes. El Ministerio de Agricultura, el tropiezo que tienen hoy, tratan de resolverlo mañana, y no hay una orientación a la producción, que la producción agrícola tiene que basarse en planificación y cálculos reales
que las probabilidades se consigan, las metas. Entonces, eso no existe en el Ministerio de Agricultura. Una total improvisación, porque hay una política de importación. Y cuando hay una gran producción en un rubro, entonces te traen un barco para quebrar a los productores. Eso es lo que hemos visto. Aquí nunca se había visto un país autosuficiente en zanahoria. Y en el 2021 andaban botando la zanahoria y dejándola de sembrar porque no había rentabilidad. Aquí se está trayendo hasta muchos limones agrios. Había un deseo firme de sembrar limones, que los productores, muchos tendrán que eliminar el limón, porque el limón lo están trayendo de Chile y Colombia, y eso va al traste de que puedan traer algunas enfermedades que no tenemos en el país, que no atacan el limón, pero que pueden ser portadores, como es la fusilaria en el cacao. El presidente de la República fue a San Francisco de Macorís en el 2020 y ofreció, 2021, y ofreció 6,000 millones de pesos para invertir en el cacao de producción nacional. Y le pusieron en el presupuesto del año pasado, le pusieron 9 millones. Y este año nos alegramos, le pusieron una suma mucho mayor, le pusieron 24 millones. Pero de 24 y 9 son 33. Entonces, si tú se lo restas 6,000 millones, 33 millones que no han hecho prácticamente nada. O sea que aquí tenemos un problema enorme con las enfermedades cenóticas de brucelosis y tuberculosis. Ese programa le pusieron ahora en el presupuesto 9 millones de pesos. Y aquí hay provincias en el país, como es el caso de San Francisco de Macorís, que los altos ganaderos, en un 90% o más, hay brucelosis. Entonces, pero vamos a Baní, que es una gran provincia productora, y encontramos casos similares. Entonces, la dirección de ganadería la maneja un abogado, ni siquiera un médico veterinario, y no sabemos precisamente qué es lo que quieren, si es la destrucción del campo dominicano, que es donde hay que atacar la pobreza, porque ahí es que está la pobreza. Y si hoy tenemos cinturones de miseria en la capital y una migración enorme, porque esa gente no sabe otra cosa que sembrar. Y no hay una política rural de desarrollo que pueda volver a crear las condiciones para que República Dominicana no sea un gran exportador de alimentos, sino que pueda satisfacer la canasta a precios razonables de todo el pueblo dominicano. Que hoy ellos ofrecieron rebajar los alimentos en un 20% y lo han subido en un 30%. O sea que este es un gobierno de mentiras. Todo lo que promete, nada cumple. Y usted enumera renglones por renglones y todos están en crisis, desesperados y sin respuesta, por mucho que se hable y se diga. Y eso se puede medir. Solamente hay un solo renglón que ha aumentado su producción, pero está rumbo a tener una gran crisis, que es el arroz. Gracias a la intervención de Federico Cueva en el gobierno pasado, que desarrolló 3 variedades de arroz. Después aquí, los demás sectores, el sector privado ha tenido que hacerle frente, porque los programas para reestructurar los campos cafetaleros, tan pronto llegó este gobierno, que el presidente Medina lo enfocó y hizo y desarrolló varias zonas del país con la siembra de café, la reforestación, porque si queremos tener agua, tiene que ser con café. Y si queremos tener una población rural próspera, que no quiera emigrar, tiene que ser permitiéndole que ellos puedan desarrollarse en términos sociales y económicos. El 2023 está ahí a las puertas, don Luis Changuela, y ya vimos lo que fue el 21 y el 22. Usted dirá qué podemos esperar del próximo año.
Bueno, gracias Ramón, y qué bueno compartir con Rafael y don Carlos este programa. Miren, cuando Rafael se estaba refiriendo a lo que es la falta de planificación, la falta de gerencia y la falta de deseo de resolver los problemas, cuando usted conjuga todo eso, entonces usted tiene tres elementos que son altamente negativos. La agropecuaria, siempre he dicho y lo repito, en ningún país del mundo es tan rico que tenga dinero para subsidiar el sector agropecuario. Es que hay que subsidiarlo por la razón de que es un cultivo altamente riesgoso. Y el gobierno que no reconozca que la paz de un país está en la alimentación, entonces está en una política errada. Ahora mismo, los programas de importaciones, ¿verdad?, han llegado no solamente a cubrir los déficits, porque antes se hacía de una forma transparente y se hacían en subastas y se sabía lo que iba a traer y quién lo iba a traer. Entonces ahora volvemos otra vez a la discrecionalidad de la pluma del ministro para volver a otorgar esos permisos. Y por eso usted ve que toda esa abundancia que se dice, la mayoría es importado. Usted hace una cuantificación en los mercados que hay aquí de lo que entra diario y un 80% de lo que entra es importado, independientemente de los productos básicos. En el caso del arroz, que siempre tengo que caer en el tema del arroz porque de ahí es que vengo básicamente desarrollándome. Ayer hubo una reunión de la Comisión Nacional Arrocera. La Comisión Nacional Arrocera está compuesta básicamente estaba compuesta en los gobiernos anteriores por los comerciantes, los industrias, los productores, tanto privados y reformados, y las factorías de reforma agraria también. Y como parte que regulador, el gobierno, el gabinete agropecuario. Y lo primero que hicieron fue, cuando llegaron, que pusieron esa comisión, la ampliaron a 90 personas. Dígame usted cómo va a funcionar una comisión con 90 personas. Inmediatamente se dieron cuenta del error, entonces sacan una subcomisión de la comisión, que es la que tiene que resolver. O sea, todo lo están haciendo de una manera que siempre tiene que haber una corrección. Entonces, se reúne la comisión ayer y se promete, ¿verdad?, una serie de ayudas para el sector arrocero, como lo es la continuidad del subsidio a los fertilizantes, que tal y como lo dijimos aquí, es un subsidio focalizado que sí ha venido a resolver en parte el tema del costo de producción, porque ahora mismo un quintal de fertilizantes que no tiene subsidio anda por los 4.200 pesos y uno con subsidio anda por los 2.200. Ahí se va a seguir ese programa, se va a ampliar el de semilla certificada, ¿verdad?, todo dirigido al productor, y se va a dar los 100 pesos a la fanega de arroz de la cosecha de invierno que está recién concluyendo. Todo eso se prometió, ¿verdad? Pero en el caso de la industria, porque el sector arrocero tiene tres, vamos a decir, es una mesa de tres patas. Están los productores, la industria y el consumidor. Y el gobierno, que es un ente regulador, ¿verdad?, y que tiene que proporcionar las condiciones para que las cosas fluyan. En el caso de la industria, el año pasado, la industria no podía pagar más de 2.800 pesos la fanega larga de arroz, que es la mayoría. En la línea utilizan la fanega corta, que son 100 kilos. La fanega larga son 120 kilos. Eso no se podía pagar más de 2.800 pesos por el costo que acarreaba ya en la industria el tener que transferírselo al consumidor, que es lo que ningún gobierno quiere.
Entonces, pidieron a la industria que llevara eso a 2.875 pesos, la fanega larga, y que el gobierno completaría 100 pesos adicionales a esa misma fanega en la cosecha de primavera, ¿verdad? Que es la que se recoge hasta agosto prácticamente. Se pagaron los 100 pesos, el sector industrial puso esos 75 pesos y 75 pesos de costo que tenía que transferirle a alguien, también lo asumió. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted fija un precio en la Comisión Nacional Arrocera que tiene un piso y un techo, inmediatamente también se le pone precio, techo, al arroz blanco, que es el que llega al consumidor. Entonces, ¿qué fue lo que se pidió? ¿Qué pidió la industria? Bueno, con un inventario en diciembre del año pasado, que eran alrededor de 7 millones de quintales, se dijo, bueno, tendríamos que no desmontar la pignoración en diciembre, como normalmente se hace, y seguir la pignoración corrida para que ese inventario no salga a la calle y afecte, ¿verdad?, el precio hacia la baja y todo el inventario que se tenía ahí se ve afectado cuando ya se compró a un precio establecido. Bien, pues ellos accedieron a seguir la pignoración. Pero ¿qué pasa? No le ponen presupuesto a la unidad ejecutora de pignoración, que es la que se encarga de pagar los intereses, el almacenamiento y el seguro. Eso se había incrementado prácticamente al doble porque al seguir corrido y no haber pausa, entonces se prometió buscar ese dinero para que la pignoración funcionara. Comenzaron a pagar lo que el presupuesto permitía a principio de año. Pero cuando el presupuesto de la unidad ejecutora de pignoraciones termina, no le ponen más dinero, entonces comienzan a pagar cada 2 meses, un mes, porque no tienen el dinero para hacerlo. Resultado, a finalizar diciembre van a deber 5 meses de pignoración, o sea, alrededor de 400 millones de pesos. Dentro de las promesas que se hicieron para el año que viene en la Comisión Nacional Arrocera de ayer, también se habló de subir 440 millones de pesos al presupuesto de la UEPI. Pero dígame usted y haga un cálculo aritmético. Si van a deber 400 millones, lo que están aumentando es para pagar la deuda vieja, que lo que van a hacer es moverla a final del año que viene. Entonces, ¿cómo usted cree que la industria, teniendo la misma cantidad de arroz del año pasado, porque déjeme decirle que se preveía que iba a haber alrededor de 8.5 millones de quintales, pero Fiona se encargó de exportar, como digo yo, porque en el sector agropecuario las condiciones climáticas, ¿verdad?, son adversas o favorables. En este caso, cuando vino el huracán y una baja productividad, producto una parte de eso y otra por áreas dejadas de sembrar, pues el inventario ahora mismo que se pasó el mes pasado, a final de noviembre, está arrojando básicamente lo mismo que el año pasado. Pero ¿qué pasa? Que anuncian que van a quitar la pignoración el 31 de diciembre. La van a quitar. ¿Qué va a pasar con esos 7 millones de quintales? Es el mismo escenario que el año pasado. Entonces, ¿a qué van a obligar? A que la persona que le digan, mira, ya no te estamos pagando los intereses, ni el almacenamiento, ni el seguro de ese arroz que está guardado. ¿Qué va a hacer una persona para pagar la empleomanía, para pagar la energía eléctrica de la industria? Va a salir a vender ese arroz al precio que sea y ese momento, ¿verdad?, va a fijar el precio de un inventario que está comprado con un acuerdo que se hizo a los productores. Ya los productores no tienen ningún problema porque ya no tienen arroz, ya el arroz, la industria lo recogió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no me gusta usar un término que se ha usado mucho, pero nosotros nos sentimos cubiados en el sector industrial. ¿Por qué? Porque se cumplió con todo lo que se pactó, la industria cumplió, pero no se ha cumplido nada de lo que se escribió que se iba a hacer. Y por eso, entonces, la cosecha que viene,
que sí tiene un poquito de retraso porque se ha sembrado en mejor época, porque el productor ha entendido que sembrando en épocas después en el caso del Cibao, después del 15 de diciembre, el arroz rinde más. Antes regaban arroz en noviembre y allá en la línea lo sembraban más temprano en noviembre, o sea que había arroz en febrero. Ahora se va a trasladar a marzo, pero con los 7 millones de quintales que hay, tampoco la industria tiene mucho deseo de ir a comprar ese primer arroz que está ahí. Entonces, si no hay condiciones favorables para que la industria salga a comprar, no va a tener ese deseo de ir a buscar el arroz. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Que van a venir los problemas, porque los productores dicen que los costos le han seguido subiendo, independientemente que subsidien el fertilizante y la semilla, tienen otros componentes que sí suben. Y yo le ponía un ejemplo de que usted tiene un tractor, ¿verdad? Y usted va a comprar las gomas del tractor, entonces tiene que pagar ITEVI, tiene que pagar arancel, y las gomas de un tractor usted tiene que coger un préstamo en el banco para comprarlas. Cuando usted es un productor y la necesita para producir. Usted no va usted ha visto un tractor en algún bar o en algún cine parqueado viendo una película. Un tractor se utiliza solamente para la finca, únicamente. Entonces son cosas que si usted planifica dónde poner los subsidios, usted tenía de dónde hacerlo. No quitar un arancel que hicieron, que nos cansamos de decirle que no iba a funcionar, y tal cual no funcionó. Entonces, ahí están recogiendo los frutos de eso. Quiere decir que el año 2023, en ese solo renglón, porque nos pondríamos a pasar 4 programas detallando cada renglón, ¿verdad? Porque ahora mismo hay muchos renglones que tienen problemas. Rafael citó muchos, pero faltan muchos más ahora mismo todavía. Y entonces, no hay deseo en el campo de usted sembrar para perder. Porque realmente cuando un productor pierde en una cosecha, necesita años para volver otra vez a recuperar esa pérdida. Es mejor tener una estabilidad, usted tener estabilidad en el sector y no tener unos picos que suban y bajan. Juan Carlos Segura Foster. Bueno, yo tengo que expresar mi complacencia de compartir con estos dos versados con tertulios que enriquecen mis conocimientos. Realmente yo veo con mucha preocupación el hecho de que desde el Ministerio de Agricultura, desde el mes de julio, no se publican las informaciones oficiales relativas a las áreas de siembra, de recolección y producción de la agricultura y tampoco del sector pecuario. Pero a uno le llegan las informaciones. Yo presento al oyente cómo está la página hoy del Ministerio de Agricultura. Pero yo tengo las cifras oficiales recibidas por otra vía del principal renglón de la agricultura, que es el arroz. Y tal como dice Luis, el arroz, que ellos se ufanan mucho de un inventario que no es bueno, es alto, pero no es bueno ni para el productor ni para el consumidor. Porque él se refirió a lo parecido que son entre diciembre del 21 y lo que va a ser diciembre del 22. Bueno, la diferencia son 250.000 quintales. 7.4 millones en el 21 y ahora 7.1. Prácticamente lo mismo. Pero ¿por qué se infló ese inventario en el 21? Por la falta de buen manejo. Y entonces, habiendo ellos logrado, gracias a la capacidad de producción que ellos encontraron, el aumento de la productividad, se aumentó la producción, gracias a Federico Puebla, como lo dijo el diputado, pero tuvieron también la indelicadeza de que
duplicaron el contingente de importación establecido por el acuerdo de ERECAT. Y en vez de traer 17,000 toneladas, como dice el acuerdo, trajeron 37,000. Y eso mismo ha sucedido este año. Sin necesidad han seguido importando por encima del arancel. Y eso es muy grave. Aquí yo tengo las áreas, la siembra, la recolección. Pero la mayor gravedad está en este hecho. El análisis de la inflación y del consumo de alimentos por quintiles y por región. Al mal manejo que produjo ese alto inventario del arroz, se produjo el descalabro del consumo por parte de los dominicanos. Hemos dicho otras veces y lo repetimos, el consumo del arroz se redujo en el año 21 y se ha seguido reduciendo en el 22, primero por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, pero principalmente de los sectores más pobres y la desaparición de programas sociales del gobierno que intervenían en la compra de alimentos. Entonces, esos 7 millones, vamos a decir, tiene asegurada para el país 6 meses de consumo. Aquí se consume alrededor de 1.1 quintales millones de arroz mensualmente. Pero eso va a entrar en contradicción con el inicio de la recolección. Por eso ya se ve con preocupación lo de la siembra. Porque si yo voy a sembrar para no poder vender, pues yo prefiero no arriesgar mi dinero. Entonces, esas cifras oficiales de consumo, de la producción, también nosotros lo podemos presentar del renglón que citó Abel, de lo que son productos de demanda para ahora la Navidad, remolacha, zanahoria, papa. Este es el descalabro de la siembra de renglones de ciclo corto en mi principal centro de producción a cielo abierto como es Constanza. Esas son cifras oficiales. Ellos no la publican, pero uno no la consigue. Pero tendremos remolacha, zanahoria. Bueno, papa. Tenemos muchas importadas. A 70. Tenemos papa hoy a 80 pesos el kilo, que eso significa entre 35 y 40 pesos la libra, cuando aquí nosotros, tal como se demuestra en este documento, nosotros logramos exportar papa a Rusia. Pero la papa es algo que usted lo planifica muy fácil, porque la papa son 3 meses. Ahora mismo, a pesar de que está a 80, va a subir más. Óyame por qué va a subir más. Porque como ellos destruyeron la capacidad productiva de la papa local para comprar mucho, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos, esos países han reducido la venta de sus papas. Pero además, dicen que al dedo malo todo se le pega. O como dice un locutor de Santiago, este es un gobierno fucú. Si acaba de averiar un barco cargado de papas que venía para acá, que estaba supuesto a haber llegado ahora. Por tanto, aquí, la ensalada rusa de la Nochebuena, el que la va a encontrar a un precio que realmente es mejor ni imaginarse. Entonces, yo hago este razonamiento porque con lo que se ha expresado aquí, lo que ha sucedido el 21, que se redujo la producción de 45 de 62 productos agrícolas y de 4 de 6 productos pecuarios. Y lo mismo se está produciendo ahora en el 22, a pesar de que ellos no lo han publicado en las cifras oficiales, se va a agravar en el 2023. Simple y llanamente, porque me han corregido mucho y ya yo hago esto parte de mi discurso. Ellos no es que han fracasado, ellos han tenido éxito en destruir la producción nacional para favorecer las importaciones de otros países. Y lo triste es que ha sido en el peor momento de la humanidad, porque ahora en la humanidad entera los alimentos están más caros que aquí. Entonces, cada vez que se importa la inflación de otro país y el mal manejo de aquí la incrementa. Por eso aquí, como dice un artículo de ayer, los dominicanos están saltando alimentos. El dominicano que comía 3 veces al día, algunos están llegando a 2, otros están conformando con 1. Y hay barrios
que ellos lo saben, los que me acompañan, que se están juntando los vecinos para hacer convite. Tú pones el pollo, tú pones el arroz, tú pones la habichuela y comemos juntos. Porque no es un verdadero desastre el nivel de inflación, que en términos promedio es 8.4, pero en los alimentos es más de 30%. Aquí los alimentos que se comen todos los días prácticamente han duplicado su precio. Ayer, yo hice una publicación de que el promedio de la libra de pollo, incluyendo la que se está vendiendo con agua, porque la congelada siempre tiene agua, está promediando 110 pesos la libra cuando usted combina la pechuga con la cadera. Y en los especiales a 88.95 pesos cada libra. Pero en los barrios eso está llegando a 100 pesos la libra de pollo, el pollo caliente. Entonces, vamos a volver a lo que se vivió en la Navidad del 20, que la cena de Navidad no estaba al alcance de la mayoría de los dominicanos, que son los pobres. Y por eso, como aquí se fueran tanto, y todos lo han hecho depender de programas sociales, de subsidios, yo quiero aquí en presencia de mi apreciado compañero, amigo, hermano, casi compueblano de Montecristi, que nos enfoquemos en requerirle informaciones a las autoridades. Aquí se destinaron miles de millones a diferentes programas, como es Siembra RD, que decían que se iban a sembrar hasta los patios, y no se han sembrado ni el proyecto Manzanillo. Aquí se han dedicado miles de millones de pesos para la erradicación de la fiebre porcina, y ni se ha erradicado y se han gastado los cuartos. ¿Cuántos? Muchísimos. No se saben porque ellos no publican. Aquí se han dedicado los millones esos para el subsidio que productores se han beneficiado. Pero hay productores que no tienen capacidad para beneficiarse porque tienen capacidad de beneficiarse, que tienen capacidad de transportar el fertilizante. Pero el que lo compre en los pueblos, los 300 y pico de vendedores de los pueblos, no les llega el subsidio, los subsidios se los dan a 3 firmas. Entonces, aunque tengan la intención de favorecer la reducción, no es todo el mundo que está beneficiando de la reducción. Entonces, ya ustedes han oído los escándalos que se han dado con los combos de INEPRE, dicho sea de paso, con pollos importados y comida importada. Ningún país subsidia, porque cuando usted subsidia importación, usted está favoreciendo al trabajador de otro país y está favoreciendo la economía de otro país, está perjudicando a la suya. Aquí se han perdido, como consecuencia del desmedro en la producción nacional, más de 54.000 empleos en el campo. Y entonces aquí se está comiendo pollo de Brasil en el mismo momento, porque Luis no lo dijo, pero yo lo voy a decir. Aquí no alcanzaron los cuartos de la pinoración porque incluyeron otros renglones como es el cerdo, la carne del cerdo y el pollo. Entonces la pinoración estaba programada nada más para arroz. Como metieron pinorar también cerdo y pinorar pollo innecesariamente, porque lo que debieron hacer fue prohibir la importación de uno y de otro para que no aumentara la pinoración. Entonces, todas esas partidas, en un gobierno que lo caracterizado por la opacidad, que ni siquiera las publicaciones de lo que hacen día a día la publican, hay que exigirle que nos digan en qué es que están malversando esos fondos. Yo le decía a un comentario ahorita, que habla mucho, 58.000 millones de pesos de préstamos en el Banco Agrícola, la mayoría es tasa cero. Sí, pero la mayoría son dádivas a compañeros, amigos y allegados disfrazadas de préstamos. Y las dádivas no inciden a favor del aumento de la producción, es todo lo contrario. Ponen a la gente a no arriesgarse invirtiendo los pocos chelitos, porque si consiguen una dádiva es preferible y dejan la tierra baldía. Es la realidad que estamos viviendo y por eso nosotros, estas precariedades que ha vivido el sector agropecuario desde el 20, desde que ellos llegaron, que hicieron el desmadre y las importaciones, que la gente prefirió desbaratar sus plantaciones de remolacha, zanahoria y papa, porque no podían, las recolecciones salían más caras que el precio de venta, eso ha llevado a que hay un desestimulo fatal
en la producción agropecuaria que nos ha convertido en ser de nuevo dependientes mayoritariamente de las importaciones. Y entonces usted ve, se hace una denuncia de un supuesto desfalco, no sé si es verdad, pero un desfalco en INEPRE, pero INEPRE se da el lujo de hacer una licitación urgente de 2 días para traer 120 millones de pesos de alimentos. Unos dicen que ya estaban predeterminados a quién se lo iban a comprar. Yo no lo puedo asegurar, pero simple y llanamente, cada vez que usted hace cosas que se prestan a este tipo de cuestionamiento, usted lo que está es lastimando la calidad de su país, la calidad de su gobierno. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en una situación que nosotros tenemos que requerir que todos esos valores de subsidio y de compra y de venta y de pago de celdo, que nos den explicación, porque los presupuestos son para explicarlo, porque de 18.000 lo bajaron a 15.000 y lo van a seguir bajando. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con lo cual? Para burlar la vigilancia de los préstamos en una institución transparente como la que encontraron del Banco Agrícola, pues lo que se inventaron es que esos préstamos iban a ser préstamos de cartera administrada que no tienen que cumplir con las normas establecidas de la banca. Y por eso ellos hacen billetes y todo el que llega sin tener que presentar documentos de terreno, ni siquiera sin tener que poner seguro agropecuario a dilapidar los recursos que pudieran estar dirigidos para mejorar la producción. No estamos hablando solamente de pérdida de recursos de toda naturaleza, estamos hablando también de una pérdida de un elemento fundamental en cualquier país, que es la institucionalidad, el funcionamiento de las instituciones, la continuidad de los programas, la continuidad de todas las iniciativas, porque hay gente que cree que lo importante es el cambio y sobre todo el cambio por el cambio. No, lo importante en cualquier país del mundo también es la estabilidad. Es la estabilidad, es la continuidad de los programas, sobre todo los programas que han dado resultados. Se han abandonado los programas, hay una amenaza seria para la institucionalidad, para todas las instituciones, y solamente estamos viendo desde luego en el área agropecuaria. Pero es de lamentar lo que está pasando. Además, ustedes me hablan del arroz, pero ¿y el plátano? ¿Qué ha pasado con el plátano? Que está a 25, a 20, y uno dice, bueno, pero es que también el plátano está en problema, el pollo que está a 80 y a 90, o sea, es que es un todo lo que hay, ¿no? Diputado, usted que está en el Congreso, ahí es donde se manejan las cuestiones institucionales, sobre todo, ¿no? Cuéntanos, Rafael, a ver, porque lo que se nos viene encima en el 23, según lo que dicen ustedes, no es cualquier cosa. Y estamos hablando de un año preelectoral, que es un año en lo que además se desbocan los caballos, ya lo sabemos usualmente. Nosotros el mes pasado le hicimos una comunicación a aduana y al Ministerio de Agricultura, eso fue a mediados de noviembre, pidiéndole la cifra de los permisos que se habían otorgado y a quiénes se le habían otorgado, la cantidad y quiénes lo traían. No hemos recibido respuesta. Creo que el lunes haremos una rueda de prensa mostrando esos documentos recibidos por ambas instituciones. Pero es fundamental, como decía don Carlos Segura, que tenemos que tener cifras. Porque lo que se ha hecho en este país es una traición al sector productivo y al país, despojándolo de sus recursos propios, que son la producción nacional, para otorgárselo a 3 importadores, que no son más de 3, para subsidiar países extranjeros. Han hecho un gran negocio y han pagado buenos favores políticos a costa del hambre y la miseria del campo dominicano y del consumidor dominicano. Cuando se habló de la ley de tasa cero, todos los sectores expusimos
que eso no iba a bajar la canasta familiar y que la iba a incrementar. Porque en una ocasión, le voy a hacer una anécdota, yo fui precisamente con los productores de cebolla de Constanza y Vallejuelo y Azua al Ministerio de Agricultura y nos recibió el encargado del gabinete agrícola del ministerio y lo que le expresó a los productores era que el deseo de ellos era que ellos no sembraran nunca, porque ya había una intención de por medio de traerlo todo de fuera a costa de esos productores y del pueblo dominicano. O sea que no es fortuito lo que está pasando, fue algo pensado, que ellos estaban decididos a llevarlo a cabo tan pronto llegaran al gobierno, y ese es el gobierno que han desarrollado en estos 3 años. Y el presidente fue muy explícito cuando llegó en el 2020 y se dirigió al país. Yo estuve presente, fue en el Congreso. Dijo que sus prioridades estaban en turismo, zona franca y remesa. Y dejó suelto la alimentación del pueblo dominicano y por eso hoy el pueblo dominicano está pasando un estado de miseria y de hambre, porque aunque aparezcan los productos, le es imposible comprarlos. Tenemos todos los productos en una alza continua. Ahora para Navidad no sabemos cómo van a comprar las papas, las remolachas, oí una guaguita que son lo que venden barato. Una libra de remolacha vale 70 pesos. Y una libra de zanahoria anda en 35 y 38 pesos, que son productos que nunca pasan de 15 pesos. Nunca. Y la mayoría de las veces cuestan de 8 a 10 pesos. Entonces, el estado de incertidumbre por una política definida desde antes de llegar al gobierno, de reducir la producción nacional, eso el pueblo lo está pagando. Esa es la realidad. Y parece que lo vamos a seguir pagando, Luis. Bueno, realmente yo siempre soy un seguidor de los refranes. Cuando usted dice, cuando usted ve la barba del vecino ardiendo, ponga la suya en remojo. Miren, aquí la seguridad y la soberanía alimentaria nunca se vieron tan bien como en los gobiernos que presidió el presidente Danilo Medina, los 8 años últimos de los gobiernos del PLD. Correcto. Entonces, fíjense bien por qué yo les digo lo de la barba. Ustedes tienen ejemplos en la región, Latinoamérica y el Caribe. Venezuela cambió su producción por petróleo cuando el petróleo estaba en su apogeo, era el oro negro. Correcto. Puerto Rico, que lo tenemos ahí mismo, también decidió desmembrar su producción agropecuaria. Y ustedes han visto todo el trabajo que han pasado esas dos naciones cuando viene cualquier evento, cualquier catástrofe climática. El mismo cambio climático, que ya no hay que esperar una catástrofe, porque antes usted tenía estaciones para sembrar y para cosechar. Usted decía, bueno, voy a preparar la tierra en Cuaresma, que no llueve, y voy a sembrar en mayo, cuando llueve. Pero que ahora usted no puede tampoco predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasó en Brasil con el cacao y la moniliasis? O la escoba de bruja. Eso está en Jamaica. ¿Qué se está haciendo? ¿Ustedes han oído algo que esté haciendo para reforzar lo que son las barreras fitosanitarias en este país? Ya Rafael dijo el presupuesto que le está poniendo a la brucelosis, a la tuberculosis. Pero la peste porcina entró por un descuido en la frontera, donde antes había un cordón sanitario en la frontera que se cumplía al pie de la letra. Entonces, son muchas las cosas, como le digo, que podemos extendernos mucho tiempo.
pero que no nos va a dar. El tema es que esas autoridades debieran de pensar en lo que es la tranquilidad de un país. Ahora mismo el DR-CAFTA entra en el 2025. Pero ahora, el año que viene, va a quedar un arancel de un 17% ya a la importación de arroz. ¿Usted sabe por qué no va a afectar mucho eso? Porque la tonelada métrica de arroz está cara también en el mundo. Pero en pandemia, que la recibimos nosotros como gobierno, usted nunca vio ningún problema ni de abastecimiento ni de precios, cuando aquí se pensaba lo peor, cuando las personas no sabían lo que eran eso y se sobreabastecieron en ese momento, dispararon toda la estructura que se podían tener en el tema de alimentos y muchísimos renglones. Y aquí todo transcurrió normalmente. ¿Por qué? Porque había una previsión, porque había una planificación. Porque ese gabinete agropecuario sabía lo que iba a hacer. Entonces ahora usted tiene un Ministerio de Agricultura, usted tiene un gabinete del ministerio, usted no sabe quién es que manda. Usted no sabe ni a quién referirse, quién es el que va a resolver el problema. Entonces, todo eso ha llevado al traste a que tienen que estar remendando siempre lo que hacen mal. Entonces tienen que esperar que las cosas salgan mal para entonces hacer la corrección que normalmente siempre sale muchísimo peor en costo y en lo que es también la implementación de todo lo que usted ha planificado y no se le da. Entonces, es un tema que realmente es espinoso. Y ojalá que este gobierno, no solamente en el sector agropecuario, porque hay muchísimas cosas también, como tú dijiste, Ramón, que vienen al traste de que no están funcionando bien. Entonces, esperemos en Dios. Es una época, ¿verdad?, de regocijo, es una época de perdón, es una época del nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esperemos que esto pues nos haga reflexionar en lo que va a ser el próximo año. Concluya usted, don Carlos. Y nosotros no queremos estigmatizar lo que son las importaciones. Los países tienen que hacer uso de esta importante actividad porque tienen que producir un intercambio comercial. Yo te vendo lo que a mí me sobra y te compro lo que a mí me falta. Pero no más de ahí. Por eso existen regulaciones para la salvaguarda de la producción nacional, que es lo que ha faltado aquí. Entonces aquí tenemos que bajo la política del engaño que lo caracteriza a ellos, aquí, mientras de aquí se dice que han traído 3 pollos de Brasil, Brasil nos dice que no son 3, que no ha vendido 12. Entonces ellos creen que el mundo no le permite a uno averiguar lo que son sus falsedades. Entonces, lo que está pasando aquí, si hay una parte de la producción descuidada, es la parte fitosanitaria. Aquí los programas de vacunaciones de la parte pecuaria, tanto los bovinos, los avícolas, están totalmente descuidados. Aquí los programas de protección de la producción de vegetales, principalmente en ambiente controlado, están descuidados. Aquí hay plagas porque inclusive despedazaron al personal que se dedicaba a eso. Aquí, algo tan tradicional como la producción de musácea, ahora mismo, desde hace 3 meses, que no era lógico, hay un gran ataque de cigatoca, gracias a que ellos descuidaron los programas de cuidado sanitario. Entonces, por eso es que hoy el plátano está a 30 y subiendo. La papa está a 80 y subiendo. Todo está subiendo. Porque no es solamente que no tienen la vocación de producir, sino que aquellos que han tenido la posibilidad de arraigar haciendo siembra, no han visto la protección
Entonces, estamos expuestos a que nuestro país, y yo invito a que lean este informe sale de la embajada, tiene que ver con la verdadera situación de la peste porcina africana, que no es como ellos dicen, que está controlada. No, este informe dice, primero, ellos aceptaron en julio de 2021 la peste, desde noviembre se le había advertido, y cancelaron quienes nos protegían en los puertos, aeropuertos y fronteras. ¡Bum! Llegó. Y cuando llegó, lo que trataron de demostrar es que no importa que haya llegado porque la carne se come como quiera. Y a comer ojos chiquitos por aquí, ojos chiquitos por allí. Aquí hay una gran preocupación en el continente completo, principalmente en Norteamérica, presionando para que de una vez por todas se elimine el 100% de la población. Y cuando se elimine el 100% de la población, hay que esperar entre 3 y 4 años para comenzar la repoblación. Y aquí hay una gran industria cárnica. Por eso aquí este año, además de las cifras citadas por Abel, derivado del cerdo para esa industria, se ha importado 5 veces la cantidad de mayor importación en cualquier año anteriormente. Es un país que pasó de 2.000 millones en el 20 de importaciones de 2.100 a 3.100 en el 21 a 4.200. Va a cerrar este año seguro gastando más de 6.000 millones de dólares en importaciones innecesarias la mayoría porque se pueden producir aquí. Entonces, yo invito a la reflexión a todos los profesionales y a las autoridades. Este informe es dramático, porque esto que está aquí se nos puede repetir en todos los renglones. Ya he citado el descuido. Aquí la avicultura está siendo seriamente afectada, porque esas importaciones desmedidas de pollo y de huevos de otros países que tienen gripe aviar de alta patogenicidad, no puede afectar a una industria que si llega a eso ya no hay vacuna que valga, es a eliminarla. Si a nosotros nos llega la munilla de Jamaica, es eliminar las plantaciones. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, primero no podemos prescindir del turismo. El turismo es el motor del desarrollo, incluyendo la agropecuaria. Pero tenemos que tener medidas proteccionistas en la parte sanitaria, porque las enfermedades, los virus, se trasladan hasta por las aves, en la ropa de los visitantes, en los zapatos, en cualquier vía. Entonces, un país que no proteja su producción es un país que va a la deriva. Y yo quiero decir, ellos no protegen porque definitivamente tienen una vocación de hacernos depender de las importaciones en desmedro de la producción nacional. Ellos no quieren saber de la producción nacional, simple y llanamente porque ellos enfocan la producción nacional como el sector de los pobres. Y este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos, que para nada les interesa la suerte de los pobres. Por eso un proyecto tan importante para los pobres en la línea noroeste como Manzanillo no tiene ni siquiera 1.000 tareas en producción de guineo, cuando llegó a tener cerca de 20.000 tareas anteriormente. Gracias al diputado Rafael Abel, coordinador de la Comisión Agropecuaria de la Cámara de Diputados, ex administrador del Banco Agrícola, Juan Carlos Segura Foster, y el ex director de la Agrodosa, el Seguro Agropecuario, que eso está... Y el viceministro de Producción. Y eso debe estar como, ya sabemos que anda todo, de eso tenemos que hablar, Luis. Dice que don Carlos dice que ni a los préstamos del banco se lo están poniendo. De eso tenemos que hablar también. Gracias por estar aquí con nosotros en Tele Santo Domingo y en Ojalá Agropecuario. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia.
Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.